noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Y una nueva jornada violenta sacudió a Esmeraldas. 15 guías penitenciarios y 2 trabajadores administrativos fueron retenidos en la cárcel de la ciudad. Se registró un ataque con explosivos contra el edificio de la Fiscalía Provincial y un bus y 3 vehículos fueron incinerados. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Nos contactamos a esta hora con Juan Endara, periodista en Esmeraldas, para hablar sobre la violencia y el caos que se vive en estas últimas horas en esta parte del país. Juan, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes te saluda, bienvenido. ¿Cómo está, Fausto? Buenas tardes. Juan, gracias. Hemos escuchado y hemos visto a través de redes sociales también lo que ocurre en Esmeraldas. Lamentables hechos de violencia han causado que la población esté con incertidumbre, están en vilo por lo que ha ocurrido. ¿Cuál es la situación a esta hora en Esmeraldas? Cuéntanos, por favor. Bueno, Fausto, tengo que empezar esta entrevista mencionando que hoy ha sido un día atípico para los esmeraldeños. Yo llevo 20 años siendo periodista y es la primera vez que observo lo de hoy. Una ciudad sumida prácticamente en el terrorismo, recluida en las casas, cerrados los negocios por la situación que existe. Una cadena de atentados que se registraron desde aproximadamente las 9 de la mañana, como lo mencionabas, con el inicio del amotinamiento en la prisión de Esmeraldas, y posteriormente siguieron 2 horas prácticamente de terror en la que estos grupos delictivos sometieron prácticamente a la población, incendiando vehículos no solo en una parte, sino en el norte, centro y sur de la ciudad. Los vehículos estaban estacionados y simplemente llegaban, arrojaban una bomba interna y los prendían en llamas. Los números se quedan cortos, apenas 5 vehículos es lo que menciona la policía. Sin embargo, hubo muchos más conatos que se registraron y cuyos propietarios pudieron apagarlos. Pero la situación atípica te indicaba porque a partir de las 11:30 o 12 del mediodía de hoy, la ciudad se convirtió prácticamente en un cementerio. Todo el comercio cerró sus puertas, no hubo clases y apenas se veían unos pocos vehículos circulando por la localidad. A esta hora tengo que indicarte que el ambiente es de pánico y de miedo. Lamentable y de terror lo que se vive en Esmeraldas. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Vimos incluso en imágenes, hubo 2 buses de los que se reportaban, se incendiaron producto de los ataques de la gente que circulaba por las calles. ¿De dónde salieron estas personas? Entendemos, y según se ha informado también a través de varios medios, son pertenecientes a los que la policía llama los grupos de delincuencia organizada, los GDO, y pertenecen a algunas bandas. Ellos están en las calles, están circulando, están sembrando el pánico, el terror, lo que tú mencionabas también hace un momento. Incluso se han suspendido las clases producto de lo que ocurre en esta parte del país. ¿Quiénes están detrás de esto? Eso recién aproximadamente a las 5 de la tarde la Policía Nacional dio cuenta en una rueda de prensa conjuntamente el general Fausto Buenaño, también el jefe de la Fuerza de Tarea Conjunta y el gobernador. A las 5 de la tarde en rueda de prensa explicaron que se trata de situaciones relacionadas con lo acontecido en la penitenciaría del Litoral. Sería en represalias. Han indicado que son 2 de los grupos delictivos que se encuentran operando en la localidad los que han ocasionado todo este caos que se ha vivido el día de hoy en esta ciudad. Lo han mencionado ellos así. De ese modo, sin embargo, han mencionado que se mantiene al momento el control. No exactamente, no sé qué es lo que llaman control, pero en las calles de la ciudad, por ejemplo, no se puede ver un patrullaje hoy en horas de la tarde. Nosotros hicimos un recorrido y se entiende que están realizando tareas de inteligencia e intervención en los sectores más afectados, es decir, los sectores en donde están estos grupos delictivos. Sin embargo, el resto de la ciudad está prácticamente desprotegida, debería indicarte, porque no hay un patrullaje constante a esta hora, lo cual provoca que la gente tenga mucho más miedo y se haya recluido toda la tarde y seguramente la noche también en sus casas.
Vimos con asombro también la imagen de un policía, una imagen que incluso ya se pudo confirmar era real, un policía sometido por parte de delincuentes con una pistola en la cabeza, algo que parecía al menos una granada en el sector en la parte del cuello. Y estas imágenes ya rodaron las redes sociales. ¿Esto realmente ocurrió? ¿En qué sector ocurrió? Se decía que esto fue en el sector de La Guacharaca, en el barrio La Guacharaca, una zona considerada de las más peligrosas de Esmeraldas, un policía sometido por la delincuencia. Y esa es la radiografía, Fausto, de lo que está pasando en esta ciudad. Lamentablemente no solamente fue ese policía. El policía engloba, y lo digo con mucha tristeza, a la población esmeraldeña que está así, de rodillas el día de hoy, frente a estos grupos delictivos ante la inacción del gobierno nacional y la inacción que no es por hoy. Esto ha resultado ser durante al menos los últimos 2 años con mayor ineficiencia en el control. Este hecho sí pasó. En primera instancia se creía que era alguna situación actuada, pero es un hecho que ocurrió en la unidad de policía comunitaria de La Guacharaca. Recordemos que ahí es el lugar donde operan una de estas organizaciones delictivas. Sin embargo, tengo que mencionarte que el hecho lo relató el coronel Fausto Buenaño. Ha dicho que los 3 servidores policiales que se encontraban allí fueron tomados por estos grupos delictivos, por una horda de ellos, y los tomaron de rehenes, grabaron los videos y posteriormente se fueron. Son imágenes estremecedoras. Yo creo que es una situación muy compleja para nosotros que hacemos periodismo acá, pero refleja así una realidad existente y, como te digo, ese uniformado que está ahí, que esperemos que esté con vida y esté con su familia, representa a la población. Así está la población el día de hoy, con una desazón tremenda. Es primera vez que nosotros presenciamos un ataque terrorista como este. Fueron alrededor de 2 horas en las que la ciudad estuvo a merced de la delincuencia. Y hay que recalcar que el policía que veíamos en las imágenes, y que son imágenes que han recorrido las redes sociales, es un hecho cierto, es algo que ocurrió en realidad en Esmeraldas, en el sector de La Guacharaca. El policía inicialmente sometido por la delincuencia con un arma en su cabeza, con lo que parecía una granada en su cuello, pero según información oficial ha sido ya puesto a buen recaudo, fue liberado. Es evidente el terror con el que respondía el policía frente a sus captores, y esto no puede ocurrir. ¿Cuál es la acción que ustedes creen que debe reclamarse por parte de las autoridades? Tú nos comentabas que no se ve un patrullaje de momento constante. El ejército está en las calles, hay presencia o se advierte presencia de la fuerza pública en las zonas consideradas de mayor riesgo. Mira, aquí opera la Fuerza de Tarea Conjunta, que cumplió en junio 1 año de creación y de operación aquí en Esmeraldas. Sin embargo, los recursos entendemos que son limitadísimos. Al menos lo que se ha dispuesto es un grupo que está realizando tareas justamente relacionadas con el control de armas en mayor instancia. Sin embargo, falta en lo absoluto personal para poder realizar los patrullajes, no solamente en el centro de la ciudad, y además los golpes a los cerebros de estas organizaciones. Perdóname un dato que sí es importante que se conozca, porque no quiero desmerecerlo. La Policía Nacional capturó a un sujeto, un adolescente de aproximadamente 16 años, son utilizadas por estas organizaciones delictivas. Él transportaba en una mochila alrededor de 80 tacos de explosivos con más de 50 metros de mecha. Se presumía que esto iba a ser para continuar con estas labores de ejecución del terrorismo en esta ciudad. Lo han capturado la tarde de hoy, está siendo puestos a manos de la justicia. Sin embargo, es un tema importante, porque todo ese material iba a ser distribuido a las diferentes células de estas organizaciones que están a lo largo de la ciudad. En la ciudad de Esmeraldas, la tarde de hoy, eran muy pocos los que caminaban, no solo en el centro, sino en los sectores, todos detrás de sus ventanas, todos encerrados, esperando justamente que esto pase, porque no sabemos lo que va a pasar la noche de hoy. Muchos tenemos mucho miedo, y me incluyo, de lo que pueda acontecer.
en esta ciudad. Pero si algo podemos nosotros como periodistas exigir, ni siquiera pedir al gobierno, es al menos que cumpla con lo que se ha prometido desde hace más de un año por tratar el tema de la inseguridad acá. Que cumpla únicamente, al menos en el tiempo que le resta. Son varios meses en que la provincia y la ciudad en concreto, Esmeraldas, han sufrido el embate de la violencia y me refiero a esto porque en las últimas semanas, antes de este nuevo estallido de violencia, se reportaron varios casos. Hemos tenido entrevistas precisamente contigo sobre lo que ocurría respecto de de la extorsión a los negocios, a familias. Hemos visto también cómo asesinaron al hermano de un conocido jugador de fútbol. Son estos hechos que han sido constantes en los últimos meses. Esmeraldas está golpeada, Esmeraldas no aguanta más. Así es, creo que has resumido, y como te decía, poniendo un símil, Esmeraldas está lamentablemente de rodillas ahora, de rodillas ante la delincuencia y ante el crimen organizado, y con una inacción del Estado que no se siente finalmente al final del día, y que los ciudadanos, imagínate hoy día decir en una rueda de prensa que se trataba de hechos aislados. Creo que eso es tomarnos el pelo a los esmeraldeños. Eso no es un hecho aislado, es algo que se preparó durante algún tiempo y se actuó durante 2 horas de forma organizada para cometer estos actos de terrorismo que hoy nos tienen de rodillas. ¿Qué dicen las autoridades locales? ¿Qué dice el alcalde? ¿Qué dice la gobernadora? ¿Qué dice las autoridades de la provincia? Bueno, el gobernador ha salido el día de hoy, como te mencionaba, a las 5 de la tarde en una rueda de prensa, después de un día de silencio completo, en el que por allí se colgó un par de comunicados en los que suspendían las clases y en los que pedían que únicamente se cierren los negocios. Parece utópico. Si un gobierno te dice que cierres tu negocio, significa que, Fausto, no tienes el control de esta ciudad. Permíteme mencionarlo así. Y esto sumió más en pánico a la población, porque ante los rumores de que esta escalada podía aumentar y podía ir contra la población civil, el pánico empezó a apoderarse de la población, se cerraron los negocios. El alcalde de la ciudad ha mencionado en un comunicado que suspende las festividades de Esmeralda que estaban previstas para el 5 de agosto. No se había hecho mucho en un par de eventos artísticos, sin embargo, él las ha suspendido. Entre esas, la elección de reina, que era este día sábado, había un pregón el día viernes, porque se avecinan las fiestas 5 agostinas, pero todo esto ha sido suspendido por el alcalde de la ciudad, hoy en un comunicado también en horas de la tarde. Y mientras nos relatas lo que ha ocurrido, las acciones que han tomado las autoridades, irónicamente pidiendo que cierren los negocios, reconociendo tácitamente, sino directamente, que no tienen el control de la ciudad, que no tienen el control de la situación, vemos las imágenes de un recorrido por Esmeraldas, los locales cerrados, muy poca gente en las calles. En un día como hoy, Esmeraldas suele ser un centro de comercio, de movimiento económico intenso. Lamentablemente, pocos vehículos en la calle, los locales prácticamente todos cerrados. Seguramente la gente con el miedo, el pánico de salir a hacer alguna actividad, porque la situación es complicada, la situación es preocupante. Y si nos describes un poco más esa sensación que está en los esmeraldeños, Juan. Mira, Fausto, quisiera que la población en el país entienda, no se trataban en este momento de objetivos en los cuales iban a ser tomados por estas organizaciones, vehículos de contrarios, no, se trataba de taxis, de buses, de vehículos que estaban apenas parqueadas en la vía pública y pasaban, rompían los vidrios y lanzaban las bombas internamente, los explosivos de forma interna, y esto ocasionaba justamente que se incendien. Esto quedó registrado en video, en múltiples cámaras de vigilancia, cómo daban la vuelta únicamente, rompían los vidrios y prendían los vehículos. Y de esta manera también se registraron algunos hechos, como por ejemplo robos en el centro de la ciudad durante estas 2 horas. Todo ocurrió desde las 10 hasta las 12 del día, en ese lapso de esas 2 horas en las que realmente la ciudad salió de control. Nosotros, con fuentes que tenemos, por ejemplo, en el Cuerpo de Bomberos, que tenía que acudir a pagar este tipo de hechos que se venían registrando, de incendios pequeños de los vehículos, prácticamente no se daba abasto. Los delincuentes incluso ingresaron al terminal terrestre de esta ciudad.
e incendiaron una unidad de Transquinindé que se encontraba parqueada. Es decir, esto fue una actividad totalmente coordinada, planificada en lo absoluto, algo que nos hace ver que, sobre todo, Fausto y amigos que nos escuchan, no está la ciudad en control de la fuerza pública. Y además de esto, que la delincuencia organizada lleva años luz de inteligencia por sobre los militares y policías. El problema de la inteligencia, y ese es uno de los problemas que han señalado varios expertos que han sido a quienes hemos entrevistado en nuestros distintos espacios de noticias acá en FM Mundo respecto de lo que ocurre en el país. El sistema de inteligencia totalmente desmejorado, totalmente poco efectivo, para decirlo de otra forma, y que no tiene los resultados que deberían. Este tipo de actividades debieron ser advertidas, deberían ser al menos previstas en algún momento. Tú mencionabas que no hay un objetivo puntual, es prácticamente el caos por el caos. Alguien debe estar detrás. Sí. No hay más. Es lo que ha pasado hoy día prácticamente es una muestra de lo que ha venido aconteciendo en las últimas semanas, solamente que se intensificó el día de hoy en estas 2 horas que te mencionaba. La policía ha mencionado que tiene relación con lo de Guayaquil, con la toma de la penitenciaría del Litoral por parte de la intervención que hizo la fuerza pública y que ha sido en represalia. La cárcel de Esmeraldas está tomada por uno de los grupos delictivos que tienen a sus anchas y manejan toda la prisión. Aquí se tomaron rehenes, incluso guías y personal administrativo, que en horas de la tarde ya fueron liberados. De esta manera, la policía solamente en la parte exterior, sin poder ingresar y tomar control de esta cárcel, únicamente les queda esperar a que sean los propios miembros de estas organizaciones quienes declinen las posiciones. Básicamente eso es lo que ocurre en la cárcel de Esmeraldas, por ejemplo, por mencionarte un tema. Lamentable, lamentable. Juan, estaremos nuevamente en contacto contigo, muy seguramente en el resto de la semana, otros enlaces para que nos cuentes qué es lo que realmente ocurre, cómo avanza esto a la espera, eso sí, de que la situación se normalice de a poco, de que se logre neutralizar a la delincuencia. Has dado un diagnóstico de terror, literalmente de terror, de lo que ocurre en Esmeraldas, y esperamos que la situación cambie para bien, y por supuesto, pues mucho cuidado en tus actividades periodísticas. Esto es uno de los mayores riesgos que existe también en este momento. Juan, nuevamente, gracias. A usted, muy amable, y esperemos pues tener buenas noticias en las próximas horas con la intervención la noche de hoy, que se presume inicia en los próximos minutos incluso. Esperamos sin duda que sean buenas noticias de aquí en adelante. Ha sido Juan Endara, periodista de Esmeraldas, hablando sobre la violencia y el caos en esa ciudad. No ha habido objetivos puntuales de lo que se establece respecto de estos ataques. Es básicamente el caos por el caos. Alguien puede estar detrás de este caos, detrás de la violencia, detrás de esta detonación de actos en varias ciudades del país. Y como nos ha dicho Juan Endara, periodista de Esmeraldas, lamentablemente la provincia está de rodillas ante la delincuencia. Ojalá las cosas cambien y rápido. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.